Just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. Oh, nah, nah. Just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Hola kitties, ¿qué tal? Estoy muy bien porque hoy vengo con un vídeo que me apetece un montón, porque es contaros mi experiencia sobre mi campamento de verano, que os sirve para algo, os ayuda para algo, lo que sea, porque me lo habéis pedido un montón, ya que por muchas redes sociales he dicho que estaba en campamento y tal, y me habéis preguntado mucho tipo, ¿qué tal? No sé qué tal, y me habéis hecho muchas preguntas, y como me dijisteis que os apetecía que hiciese un vídeo explicando cómo ha sido y tal, pues dije, pues voy a hacerlo. Y bueno, el campamento que fui yo fue en Francia, en Biarritz, y fue con la empresa de campamentos llamada Alpadia Language Schools, y esta empresa tiene campamentos en distintos países de Europa, que son Francia, que ahí he estado yo, Inglaterra, Alemania y Suiza. O sea, tenéis en estos países varios campamentos. Por ejemplo, en Francia había Biarritz, París y algo más. Y dentro de esos sitios pues podéis elegir distintos idiomas que aprender. Yo fui a aprender francés, que también me habéis preguntado que por qué francés. Pues porque en mi colegio doy español, francés e inglés, y inglés y español ya los controlo, entonces pues quería aprender francés. Y en Alpadia podéis aprender varios idiomas, que son francés, inglés, alemán e italiano. Esos 4 idiomas. Y bueno, en los campamentos tenías que hacer la clase de idiomas sí o sí, obligatorio, porque era lo estándar, o sea, si ibas al campamento ibas a las clases de idiomas, que eran 3 horas diarias, pero los fines de semana no había, gracias a Dios, porque solo eran entre semana, era como si fuese un colegio. Y luego había otras cosas extra de cursos y clases que podías pagar aparte. Y luego también tenías otras actividades. En mi campamento había surf, cocina y equitación. Y yo elegí surf, que me molaba muchísimo. Yo lo elegí porque nunca lo había hecho y la verdad es que me apetecía aprender porque mucha gente tipo sabe hacer surf y es como, yo quiero, ¿sabes? Entonces pues la verdad es que me da un poco de miedito al principio, pero luego me lo pasé muy bien. Sí que es verdad que había gente que sabía hacerlo muy bien y yo estaba en plan, ¡hola! Y bueno, pues ahora os voy a contar un poco mi experiencia, ¿vale? Yo fui 2 semanas y era la primera vez, tipo el primer campamento que iba a dormir fuera de España. Y yo iba sola. Eso es lo que no me gustaba nada, porque yo intenté convencer como amigas, familia, a todo el mundo que pude, era plan, vienes conmigo al campamento, por favor, porque no quería ir sola, porque a mí me daba la sensación de que todo el mundo iba a conocer a alguien y iba a estar ahí tipo, hola. Y bueno, al final sí que es verdad que casi todo el mundo va acompañado, ¿vale? Que no hay mucha gente que vaya sola, pero también es verdad que sí que a mí yo creo que preferí ir sola, porque luego la gente que iba con amigos o acababan siendo el mismo grupo o tenían que estar tipo siempre juntos. Entonces yo pienso que es mejor ir sola y tienes la libertad de elegir a qué grupo vas, con quién vas, que no tienes que preocuparte por otra persona y tal. Sí que es verdad que los primeros días te cuesta un poco más hacer amigos, porque claro, la gente ya se conoce entre sí, entonces pueden estar con esa persona y luego ir haciendo amigos, pero claro, cuando tú estás solo estás ahí en plan, bueno, sí, venga, alguien que sea mi amigo, por favor. Pero bueno, al final siempre vas a encontrar amigos. En mi campamento se podía ir por semanas, o sea, tú elegías 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que quisieses. Y yo fui 2 semanas, que me parecía lo mínimo que hay que estar, porque es que yo me moría de ganas de estar otra semana de lo bien que me estaba pasando. Me dio bastante pena irme, pero bueno, al final yo creo que 2 semanas es como el tiempo ideal, porque en una semana, o sea, yo me daría muchísima pena irme porque no te da tiempo casi ni a conocer bien a la gente, ni a empezar a pasártelo bien y aprendes, pues, nah. Yo pienso que hay que quedarse como mínimo 2 semanas pues para empezar a hacer amigos y relaciones tipo de amistad serias y pues para pasárselo bien, porque en una semana no te da tiempo a nada. Entonces pues yo pienso que hay que estar como mínimo 2 semanas, pero es que también echas de menos a tu familia y tal y les quieres ver. Y bueno, mi campamento era de 13 a 17 años, que aunque yo fuese un poco de las pequeñas, pues la verdad es que estaba muy bien, porque realmente no es tanta separación de edad, entonces podías ser amigo de todo el mundo, o sea, vale, conectabas, por decirlo así, más con los de tu edad, pero, o sea, yo acabé en un grupo que había gente de 16 años y tal, pero no importa porque, claro, al final todos queréis hacer amigos, entonces como... Pero sí que es verdad que hay gente de todas partes, pero la mayoría, por lo menos en el mío,
eran españoles, o sea, así de claro, porque si éramos 32, 20 eran españoles, puede ser. Entonces, claro, siempre acababas conectando, por decirlo así, es que no sé cómo decir esta palabra, más con los de tu idioma y los de tu país, pues porque te era más fácil hablar con ellos y tal, pero al final te llevabas también con los ingleses, con los italianos, sabes, con todos, pero yo iba sobre todo con españoles, porque al final te separabas por idioma. Y bueno, ahora os voy a hablar un poco más de la residencia donde estábamos y de cómo era el campamento, porque nosotros íbamos a un sitio donde estaban las clases y el comedor en un edificio, en Biarritz por lo menos, y en el otro edificio estaban todas las habitaciones. Entonces, había varios pisos, en cada habitación dormían 3 personas. Yo iba con 2 españolas, que eran primas, que eso también estuvo bien ir con españoles que fuesen más o menos de mi edad, porque entonces ya tenías unos amigos asegurados, porque eran los de tu habitación y con ellos ibas a hablar obligatoriamente. Entonces eso me vino muy bien. Había un baño para cada pasillo, ¿vale? Y había 2 baños por planta. Y entonces pues la verdad es que estaba bien para las plantas, porque pocas veces coincidía todo el mundo, pero si no, como había 2 en cada planta, pues podías ir turnando, y si no te ibas al de otras plantas y ya está. Pero eso, cuando llegué me pusieron en esa habitación y cuando llegabas te mandaban a hacer un examen. Eso es lo único malo que tenía el campamento, que teníamos exámenes, proyectos, etc. Pero la verdad es que no estaba tan mal los exámenes, porque solo había un examen a la semana, que era el viernes, entonces era como para ver qué habías hecho durante toda la semana y para ver si te habías enterado de algo. Y los proyectos eran lo mismo, trabajabas como unos 40 minutos cada clase, pues para el proyecto, que al final lo presentabas el viernes a otras clases. Y bueno, las clases en sí, que ya que estoy hablando de clases, pues estaban bastante bien, porque te enseñaban como si fuese una clase de colegio, tenías muchos ejercicios, o sea, hacer cosas, hacías muchas cosas, y si era un nivel que te viniese bien, pues genial. Porque yo iba en uno que eran 4 niveles, pues yo estaba en el tercero, o sea, para arriba. 4 era el mejor, pues yo estaba en el tercero. Y entonces la verdad es que había momentos en los que yo pensaba, vamos, que era un poco elevado para mí, porque yo este año he hecho el DELF A1 y a mí me pusieron el nivel de A2, que es el que voy a hacer el año que viene. Entonces claro, eran cosas que yo no conocía para nada, o sea, algunas sí, pero no todas. Entonces claro, era contenido nuevo para mí todo el rato, pero la verdad es que yo casi prefería estar en un nivel más elevado porque aprendí más cosas, y aunque no siempre estuviese tan activa en la clase y tal, pues al final acababas aprendiendo más que si te ponían en un nivel que básicamente repasabas todo lo que habías dado. Cuando no estábamos en clase, o bien teníamos tiempo libre en la residencia entre que hacíamos una actividad y otra, o sea, cuando acabamos las clases después de comer, cuando nos íbamos a surf o cuando nos íbamos de excursión y tal, y luego hacíamos excursiones o nos daban tiempo libre en el pueblo en el que estamos. Nosotros en el pueblo que estábamos no era Biarritz, era un pueblo que se llamaba Sant Pere, ¿vale? Y entonces pues nos dejaban tiempo libre ahí para que saliésemos y pudiésemos comprar. Realmente en nuestro pueblo solo había un supermercado, así que íbamos al supermercado y comprábamos chocolate, Pringles, chuches, lo comprábamos y nosotros traíamos y nos lo comíamos. Después, además del tiempo libre, cuando no estábamos en clases o en actividades tipo surf o cocina, tal, pues hacíamos excursiones. Y luego, además de esas actividades, pues en la residencia también hacíamos juegos y cosas así. Como por ejemplo, cada vez que llegaban nuevos, hacíamos, o cuando llegamos nosotros y cuando llegaron nosotros. Yo tampoco estuve muchas más veces, pero con las llegadas pues hacíamos juegos como para presentaciones y tal. Y también hacíamos, por ejemplo, todos los viernes había discotecas y luego también hacíamos a veces juegos y tal. Y también había como zonas comunes donde estábamos en tiempos libres y tal, y jugábamos al billar, o en general nosotros jugábamos al badminton, voleibol, futbolín. Y bueno, pues voy a acabar hablando del último día, que es que fue el día más triste del mundo, porque es que me lo pasé súper bien esas 2 semanas, o sea, yo no pensaba que me lo iba a pasar tan bien, porque yo me apetecía mucho ir al campamento, pero era como una experiencia más de colegio y tal, de aprender tal. Yo no pensaba que iba a ser como que iba a hacer tipo tantas amistades y tal, y entonces fue súper triste porque claro, era como que no sabía si les ibas a volver a ver. Y pues firmamos camisetas y tal, que la tengo aquí para enseñarosla. Y bueno, pues, ¿por qué digo esto? Pues porque les mando un saludo muy muy fuerte a todos mis amigos del campamento, que muchos me habéis dicho en la camiseta que os salude, así que un saludo muy muy grande a todos. Y pues eso, que me lo pasé súper bien esas 2 semanas. Y bueno, pues tenemos que hablar ya a dónde vamos el año que viene con Alpadia, porque nos tenemos que volver a ver sí o sí.
Y bueno, si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado que os cuente mi experiencia, dadle a me gusta y yo quiero que pongáis en comentarios si habéis estado en algún campamento vosotros y si lo habéis pasado igual de bien que yo. Y bueno, eso es todo. ¡Adiós!